Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Estimados amigos, bueno, retornamos. Estábamos un poquito demorados, pero estamos al aire, que no es poca cosa. Como verán, seguimos sin tener en la presencia de don Amodio Pérez, pero para después del 15, o sea que estamos ahí a tiro, él va a estar acá presente con nosotros. Y ahora lo que le voy a pedir es, si nos quieren enviar mensajes de WhatsApp, 097-465-465, y a continuación vamos a escuchar la grabación que nos envió Amodio y luego entraremos en un par de temitas más. Sí, pero antes ¿sí? Faro Films. Ah, Faro Films. Sí. Cuando tiene razón, tiene razón. Mire, acá estaba faltándole algo. Mire, Faro Films es la empresa que nos está llevando adelante el documental. Y acaba de presentar un documental en la República Argentina que dice Malvinas y un documental que reconstruye la vida de un capellán en las trincheras. Dice que es brutal, lo hacen en 3 capítulos. El viernes 4 de octubre, dice, se presentó el primer episodio de Dios en las trincheras, que narra la experiencia del último sacerdote en actividad que participó como capellán en las islas. Y acá están presentes, entre otros, ¿cómo es que se llama? Que siempre me olvido. Matías. Que lleva adelante, es el que lleva, uno de los que lleva adelante por Faro Film. Ese que nos aguanta. Y sí, nos soporta, que a veces nosotros no entendemos nada de películas, documentales, bueno, está. Entonces dice así el artículo de Infobae. La mañana del 2 de abril del 82, las Fuerzas Armadas ocuparon las Islas Malvinas. La consigna era tomar la casa del gobernador y evacuar a las autoridades británicas sin derramamiento de sangre inglesa. Luego de teniendo la posesión efectiva del territorio, habilitar una negociación y el diálogo diplomático. Esa era la intención de los argentinos. Ahí está, lo pueden ver en YouTube, ¿no? En YouTube, claro, ahí está. Y se llama, son 3 capítulos. Ahora dieron el primero. Dios en las trincheras, de Faro Films. Y le queremos comentar algo más. Quedan muy pocos libros de computadora. Concurrimos a la distribuidora. Los libros que quedan están en las librerías. Ha sido uno de los libros más vendidos este año, pese a que la Cámara del Libro poco se entera de esto, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay valor. Sí, claro. Pero aquellos que vayan a algún lugar y no lo tengan el libro, no pueden escribir porque vamos a solicitar los lugares donde está el libro, porque la distribuidora los tiene marcados en qué sitios está, y bueno, lo podemos enviar. Ahí está. Para que les quede más cerca. Seguro. Y no estén como locos buscando claro, librería, yo vivo en tal lugar, y bueno, y ahí le vamos a dar los más cercanos. Los más cercanos, ahí está. Bueno, y ahora a continuación vamos a poner el audio de don Amodio Pérez. Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha el cernidor número 145, correspondiente al día 7 de octubre del año 2024. Terminada la lectura del documento Bases Estratégicas para la Implantación de la Lucha Armada en el Interior del Uruguay, les voy a leer algunas páginas del libro de Samuel Blixen, Sendik, Acción y Legado. Ustedes saben, Samuel Blixen escribió una supuesta biografía de Raúl Sendik basada en informaciones falsas y con el fin de hacer un panegírico de la figura de Raúl Sendik, fundamentalmente en lo que tuvo que ver con su actuación en los últimos años de existencia del MLN. Yo les dije que la fundamentación del Plan Cacao
El plan Cacao, del plan Tatú, perdón. Se hizo con unos criterios voluntaristas de copia de métodos guerrilleros que nada tenían que ver con las condiciones ni geográficas, ni sociales, ni políticas del Uruguay. Y como prueba de ello, voy a leerles lo que el mismo Samuel Blixen dice en esa supuesta biografía de Raúl Sendic. Página 203, capítulo 15. Llueve y el barro hace más difícil, más duro, caminar y moverse en el monte tupido. Han llegado en camiones de la fábrica de cerveza que regresan vacíos de la capital. Algunos recalaron en Paysandú. Otros vinieron directamente hasta esta zona, la más espesa del monte del río Queguay Grande, en la Horqueta, donde confluye el Queguay Chico. Al comienzo son unos 15. Están el gallego, Martillo, el manso, el gauchito, el ruso, el JJ, el bocha, Pitincho, Juancito Ventín, Bandera, el bebe y algunos legales de la ciudad. Se mueven permanentemente, cambiando de campamento cada 3 días. Cada uno tiene su frazada morita, su nylon, su mochila y muy poco más. Están mal armados, con revólveres calibre 38, 2 fusiles Springfield y poquísima munición. El campamento inicial queda lejos de las carreteras y de los posibles objetivos. Tiene al norte la ruta 26 que lleva a Tacuarembó y al sur la ruta 90 que une Paysandú con Guichón. La carretera más cercana es la ruta 4 que al cruzar el Queguay se transforma en una vía secundaria. Es un paraje agreste y solitario. Caminan de noche por el borde del monte con mucha cautela, pero sabiendo que cualquier precaución será inútil, que quedará el trillo, que algún perro ladrará y que los paisanos sabrán leer las múltiples señales de su existencia. Por eso, lo fundamental es el movimiento. Además, la milicada no entra al monte. Lo saben por experiencia y lo confirmarán en los próximos meses. El bebé tiene una bicicleta, el bebé Sendic. Tiene una bicicleta con la que se desplaza por los caminos vecinales para llegar a los contactos. Cuando vuelve al monte la lleva con él. Le dicen que es imposible avanzar con esa bicicleta, que ya es bastante difícil andar erguido, pero él sigue con la bicicleta a cuestas, peleando con las ramas, con la uña de gato, con las raíces, y sus compañeros no saben de qué admirarse más, si de la constancia o de la tosudez. Si ustedes quieren, pueden también hacer su valoración. Aquí viene lo interesante, o más interesante. Esporádicamente, desde la ciudad, traen galletas, hierba, tabaco, pero generalmente se abastecen con ovejas. El gauchito leal las corre y las mata con el cuchillo. Las lleva monte adentro para carnearlas. ¿Cuántos gauchitos leal había en el MLN? Muy pocos. Pocas veces tirarán con rifle 22, solo cuando anden muy apurados o muy hambrientos. Aprenden a guardar celosamente reservas de algunas cosas
en principio triviales. Por ejemplo, guardar sal, para no tener que sazonar la carne con ceniza. La vida es dura, siempre acompaña el cansancio, siempre mojados. Cuando deje de llover, aparecerán los mosquitos. Cuando se redactó el documento, lo único importante era la retirada, ¿recuerdan? Continúa. A veces se separan en dos grupos, relevando los lugares donde comenzarán a excavar las tatuceras, aprendiendo las picadas para entrar al monte, las mejores cortadas para avanzar en una noche. En esas caminatas el bebé pierde una bayoneta y Bandera, que está encargado del grupo, lo rezonga delante de todos. Y después se pierde el mismo, con un chico de 15 años que hace de vaqueano. Ha salido del monte para un contacto con gente de la ciudad en el puente de la Ruta 4, a unos 15 kilómetros del campamento. Ha cruzado a la otra orilla y al regreso no ha encontrado el lugar donde debía entrar al monte. El río tiene vueltas y revueltas y es fácil desorientarse. Han pasado de largo. O sea, los que conocían el interior, los que conocían el monte, también se han perdido. En este caso, Raúl Sendig. A los 2 días, desde el campamento, alertan a la ciudad. El bebé desapareció. La alarma se esparce por todo el monte. Salen a buscarlo. A los 15 días, llega la noticia de que está en una casa del puente del Queguay, sobre la Ruta 3, unos 40 kilómetros río abajo, donde vive el tío abuelo de su esposa Nilda. Han pasado un hambre atroz, mientras buscaban en círculos el campamento. En una carretera le han robado unos chorizos a unos obreros de vialidad. Por ese entonces, dice Blixen, ya había cumplido los 45 años, pero tenía un gran aguante. Cargaba mochilas más pesadas. Poco más adelante dice, junto al fogón hablan exclusivamente de cuestiones operativas. El plan Tatú ya está suficientemente digerido. El bebé sostiene que hay que hacer trabajo político. Resuelven salir a la vía del tren y a la carretera para hablar con la gente. Algún peludo que corta caña en el monte quedará enganchado. Y esos encuentros casuales en la carretera seducirán a un estanciero blanco con hueso de bagual, tan bagual que no se ha desprendido del ejemplo de Aparicio y no le asusta una insurrección contra la burocracia central. Se piden informes a la estructura de la ciudad y a la vuelta los informes son negativos. Al estanciero le gusta tomar y además le debe plata a todo el mundo. El bebé comentará, ¿y eso qué tiene que ver con lo que nosotros queremos? Claro. No importa violar las normas de seguridad para el caso de que alguien pueda colaborar, por mínimo que sea. Así se debilitó
al MLN. Dice que planean establecer una cadena de tatuceras, una constelación, cercar Paysandú con tatuceras. Yo ya se los había leído. Ubicadas más bien cerca de los objetivos y lejos de los campamentos. Cosa de golpear y desaparecer con el menor movimiento posible. Llegan a construir 3. 2 muy cerca de la Ruta 3, al norte de Paysandú, y otra sobre el arroyo San Francisco. La primera se excava en una barranca en el puente del Queguay sobre la Ruta 3. Dice el Cholo González. Era bastante grandecita. Nos dio un trabajo bárbaro. Escarbamos por debajo entre las piedras que hicieron de techo. Era una especie de túnel. El salón era de 2 metros por 1,50 y después seguía el túnel para armas y alimentos. La respiración se hacía con 2 caños, uno metido en un árbol seco y otro a ras de tierra. Sendik también piensa en instalar chacras con buena cobertura. Explicaba que con chacras cerca de las ciudades podías montar retaguardia para heridos, lo que no quiso hacer en el interior. Se entusiasma con una estancia de 2.000 hectáreas que imagina como una gran base, una base importante. Propone comprarla, pero el Tino pondrá reparos, dará largas. El plan del cerco de tatuceras no se podrá poner en práctica. Claro, no se pudo poner en práctica porque el MLN no podía comprar una estancia de 2.000 hectáreas para jugar a la guerrilla rural. Continuaremos en el próximo programa. Bueno, amigos, escuchamos atentamente el mensaje que nos envió relatando aquellas peripecias que pasaba el MLN. Yo voy a hacer una definición sobre el MLN de aquella época. Ahora se han modernizado, por decirlo de alguna forma, pero era una manga de loco el primero al último. Querían llegar al gobierno por las armas, no le importaba un cuerno que fuéramos una república y que tuviéramos que votar, y si no los votaban no los quería la gente, y ellos suponían que sí. Yo sé que eran otras épocas, como me ha dicho Amodio, que estaban impulsados por las revoluciones de aquella época, por Cuba, por el otro lado del bloque, que en aquella época no se sabía todavía si era cierto o no era cierto, que era una maravilla o era una porquería, pero no les importó violar la Constitución de la República. Como tampoco le importa a muchos grupos del Frente violarla hoy. Sí. Yo pero iba a hablar del tema de la soberanía. Ay, ¿no? Cuénteme. Claro, Sí. Soberanía sí, soberanía no, y después vamos a ver un video cómo defienden la soberanía. Bien. Es un video que tiene un tiempo, pero que demuestra claramente lo que nosotros ahora vamos a manifestar. Ustedes sacarán sus conclusiones. El 2 de mayo de 1988, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Nelson García Otero, cuando vuelve la democracia, en el año 1985, en ese primer año, ese día, el 2 de mayo del 88, emite su voto contrario a la ley de caducidad, es decir, plantea que es inconstitucional la ley de caducidad junto a la doctora Jacinta Valvela Delque. La votación fue de 3-2 en la Suprema Corte de Justicia, declarando constitucional la ley de caducidad en el primer gobierno de Sanguinetti. Pero, en su fundamento de voto, García Otero, que no pueden decir que es de extrema derecha, ¿no?, dijo: la soberanía radica en la nación y se ejerce directamente por el cuerpo electoral
indirectamente por los poderes representativos que establece la Carta. Fuera de los casos de elección, iniciativa o referéndum, solo los poderes ejecutivo, legislativo, judicial pueden ejercer la soberanía. Quiere decir que el Frente Amplio, en el año 2011, cuando derribó la ley de caducidad, más allá que ya prácticamente no existía, dio un golpe de Estado. Y eso no se lo pueden sacar de encima. Dieron un golpe de Estado. Pero haciéndole caso ¿a quién? A la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El 24 de febrero del 2011, soberanía no. El hecho de que la ley de caducidad, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haya sido aprobado, detrás de un escritorio, ¿no? Haya sido aprobado en un régimen democrático y aún ratificado o respaldada por la ciudadanía en 2 ocasiones, no le concede automáticamente ni por sí sola legitimidad ante el derecho internacional. La participación de la ciudadanía al respecto a dicha ley, utilizando procedimientos de ejercicio directo de la democracia, recurso de referéndum, segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución del Uruguay, en 1989, y plebiscito literal A del artículo 331 de la Constitución, lo mismo que ahora, ¿no?, sobre un proyecto de la reforma constitucional por el que se habrían declarado nulos los artículos 1 y 4 de la ley el 25 de octubre del año 2009, se deben considerar entonces como hechos atribuibles al Estado y generadores, por lo tanto, de la responsabilidad internacional de aquel. Es decir, que lo que usted vota para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no vale. Tampoco para el Frente Amplio, porque en estos días, en esta campaña, la campaña política electoral más pobre de la historia, sin lugar a ninguna duda, porque nadie enamora a nadie, ni nadie le mueve nada dentro del cuerpo con las cosas que se dicen todos los días. En Buenos Aires se le preguntó a Yamandú Orsi sobre uno de los temas al respecto, vinculado a la ley de urgencia, ¿no? Y dijo que la iba a revisar. Ahora, ¿cómo va a revisar? No dijo que el voto hace este movimiento, el voto de la ciudadanía es sagrado. Claro. Y ya esa ley no se puede tocar porque la amparó el pueblo, porque acá dice claramente, fuera de los casos de elección, iniciativa o referéndum, recién ahí pueden intervenir el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Solo que le hagan caso a estos genios que hay, que escriben y que le importa. Se la voy a hacer más breve. Sí. 2 veces le pegó a la Sí, después también. Porque le pega al tema del voto consular, que ya pasó por un plebiscito. Seguro. Y fue rechazado. Sí. Él dijo que va a buscar la vuelta. Seguro. Para encontrar la solución. Claro, ¿la vuelta cuál es? Ese plebiscito llegó al 36%, ¿no? Y bueno, ¿qué buscará? Llegar a ver si puedo llegar al 50% para a ver si algunos votos, puedo conseguir los votos para ver si podemos ganar la elección. Exacto. Entonces... Es que no fue frente a decirles eso para atraer votos, nada más que para eso. Los matan a mentira. Claro, no respetan la Constitución de la República. Claramente queda demostrado que lo que vota la gente no les importa un carajo. Y ahora vean este video donde una diputada del Frente Amplio habla de la soberanía. Y después, más adelante, que está muy bien hecho el video, ¿no? Más adelante muestran cómo Tabaré Vázquez saluda a George Bush cuando vino al Uruguay. Después hay una intervención del diputado Luz recordando toda la parfenaria que trajo Bush al Uruguay y que nadie le dijo, oh, no seas malo, andá, sacate todo esto acá, ¿para qué querés 1000 y pico de tipos acá adentro? No te va a pasar nada. Sin embargo, esto lo permitieron. Y quiero agregar algo más. Entre el 80, porque esto es muy parecido a las operaciones UNITAS, que eran entre el 85 y el 2005, cada vez que se planteaba anualmente, ¿no? Sí. La participación de ejercicios entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en Brasil, con Argentina, con Uruguay, en estas maniobras, el Frente Amplio changó durante 20 años el tema de la soberanía y siempre estaban en contra. Pero después, cuando les convenía, sí, después, hacia adelante, seguro, les convenía que Bush viniera y se abrazaron con Bush. Entonces, no hablen más del imperialismo norteamericano,
porque les encanta el imperialismo, porque además aceptan todas las cosas que están escribiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si es a favor, ¿no? Y estos representantes de la ONU, que no sé cuáles son peores, ¿no? Pero quiero que vean el video. El 31% de la reserva. Este video es una delicadeza. El Parlamento votó el ingreso de un buque instructivo y de intercambio de defensa. Y para eso veamos la primera parte. La palabra del señor diputado Giannulli. Solicita autorización para el ingreso al territorio nacional del buque USCG de la Guardia Costera de los Estados Unidos como parte de las actividades de cooperación e intercambio que existen históricamente entre dicha Guardia Costera y la Armada Nacional. Bueno, vamos a jugar. Y le abrimos la puerta cuando nos están diciendo que vienen por nuestros recursos. ¿Cómo los dejamos pasar? ¿Cómo les abrimos la puerta? A nuestra agua nos dicen el 31% de la reserva. Habla bien, la concha. Para Estados Unidos eso es clave, es parte de la seguridad nacional. Y Uruguay le dice bienvenidos, vengan, no sabemos qué vamos a hacer, pero vengan. Tienen que tener más plata, tienen que tener más gente, tienen que tener más mujeres. Hermano, esa bruja no luce bien. Quiero decir que está toda pálida. ¿Sabes? Se ve como un zombie drogado. Por eso estamos diciéndole a la patrulla, con todos los intereses que tiene el imperialismo yanqui. Muchas gracias por haber venido. ¡Ay, se vio! George W. Mirá los ametralladores atrás. ¿Viste los ametralladores? Que tenemos que apelar al corazón que tenemos todos los uruguayos y uruguayas para decirle a los yanquis que acá no van a entrar. Deficientes mentales, ¿sí? Y todo es la derecha y todo es el neoliberalismo. Mamita, el nivel parlamentario de la izquierda. Pasamos de un delirio a una exposición de un legislador que de todos los idiomas eligió hablar con la verdad. Eduardo Luz. Se planteó un panorama como que ese barco viene, como dijeron los compañeros de cámara, a una invasión genocida, amigo de Vázquez. No podía no venir. Entonces se inventó, bueno, son los guardaespaldas. Si Bush entiende que necesita 3 o 4 mil guardaespaldas, es un tema de él. Y hospitales, aviones hospitales, y portaaviones. Y el presidente Bush entiende que su custodia son esos miles de efectivos que vinieron todos armados. Bueno, eso fue una burla. Eso sí que fue un ataque a la soberanía. El partido que permitió eso hoy arma un escándalo en sala porque viene un guardacostas. Rossi, me agrada este chico. Para contestar una alusión política tiene la palabra el señor diputado Tucci. Gracias, presidente. Presidente, que no se nombre más al presidente Tabaré Vázquez. Pero que no nombren más a Tabaré Vázquez. Vamos a seguir hablando del presidente Vázquez, porque es la primera vez en la historia del Parlamento que un parlamentario le prohíbe a otro hablar de un expresidente. El video recorre las redes, es un compacto, la intervención del diputado Luz es muy ajustada a derecho y con claridad cuando muestra una cosa y que la compara con la otra, ¿no? O sea, cuando vino Bush de visita al Uruguay, 2.000, 3.000 efectivos autorizados por el Frente Amplio con armas, con barcos, portaaviones, hospitales aéreos, todos los chiches, ¿no? Y ahora pues, va a traer habían traído uno, porque esto fue hace tiempo, pero lo que queremos hacer, que es lo que muestran a veces las redes y no muestran los canales de aire, es los complacientes. Los complacientes. Y los de aire todos juegan con ser complacientes, todos. Acomodan un poquito el cuerpo para el oficialismo, un poquito para la oposición, porque según el que gane después se tienen que prender y piden la plata de la publicidad estatal. O sea que las grandes familias uruguayas de los canales de televisión son los que engrosan sus bolsillos con la plata que le han dado los gobiernos de turno. Y le dio mucha plata el Frente Amplio durante 15 años.
¿Ah? Yo recuerdo que el que les recortó y lo castigaron mucho fue Jorge Valle. Sí. Jorge Valle los tenía locos. No presionaba por ningún lado. Cuénteme, porque yo sé que usted, diputado Tucci, tenía algo. Sí. Si quiere me lo cuenta. Sí, y yo después le cuento más la posición de Estados Unidos. ¿Cómo no? Le voy a contar. En una interpelación por el tema del agua, le voy a nombrar al diputado Lerete, hizo una exposición y me mencionó en mi calidad, ya no lo era, pero en mi calidad de alcalde, por el tema del agua. El diputado Tucci se acercó y le dijo cómo me podía levantar cuando yo había cobrado 2 sueldos como alcalde. Cosa que es una reverenda mentira. En el medio de la sesión, en un cuarto intermedio, cuando salía Tucci, me paré adelante y le dije, yo soy el de los 2 sueldos. ¿No? Palabra más, palabra menos. Esto fue en el 2022. En el 2022, claro. Bueno, ahí en realidad le dije que era una mentira. ¿Quién le había dicho que yo había cobrado 2 sueldos? Y me dijo que era alguien del Partido Nacional, cosa que no dudo, ¿no? No lo dudo. En todas las familias hay problemas. No, esa familia bravaza, ¿no? Pero no lo dudo. Ahora le dije que si lo repetía, lo iba a llevar de la mano a la justicia. El mismo día, ¿no? Y bueno, ahí me dijo que estaba atacando a una autoridad nacional. La verdad, me importa un carajo la autoridad nacional porque he tratado con muchas personas mucho más importantes que este personaje que estuvo en el Partido Colorado, en el Partido Nacional y en el Frente Amplio. Y habrá que hablar con Mieres, a ver, capaz que en el próximo gobierno se va con Mieres. Y bueno, y redacté una carta. Yo la voy a leer. Está bien, léala a usted. Y anexé el documento que fue enviado en la Intendencia. Le explico. Era funcionario de OCE. El Frente Amplio me echó, también de OCE, porque no les alcanzó con una cosa, me echó de OCE, pese a que, después que salí alcalde, una ley me amparaba, sin embargo, me echaron. Y lo que ocurrió ahí es que cuando se produce el mismo despido, o antes, no, todavía no se había producido el despido, me pagan primero el sueldo de OCE, que me correspondía. Y bueno, yo lo cobré porque además era ya teníamos la tarjeta con depósito, todo, etc. Cuando vino el sueldo de los primeros días de la Intendencia o el primer mes, lo devolví, ¿no? Y lo devolví a través de un oficio, es decir, devolví el dinero más allá que el sueldo de la Intendencia era más que el de OCE, pero devolví ese dinero. Ese mes cobraste menos, entonces. Cobraste Sí, menos, porque sí, la OCE pero te pagaba menos. No importa, eso a mí la verdad que el tema de la plata. Lo estoy haciendo ahora. Sí, claro. Y bueno, y escribí esta carta y se la envié en noviembre del año 2022 y estamos en el 2024 y este personaje ni siquiera ha llamado por teléfono para decirme, mirá, culpame, a mí me dijeron esto, con toda razón. Sí, bárbaro. Y es el paladín de la defensa del nombre de Tabaré Vázquez. Sí, es claro. el que dijo, no lo nombren más a Tabaré Vázquez. Sí, claro, no, y además ahora está estrellita en el Parlamento también, ¿no? Le leo la nota. Montevideo, 30 de noviembre del 2022. Señor representante nacional, Mariano Tucci, presente. Pongo en su conocimiento el oficio de la Intendencia de Canelones, número de comunicación 2010-04535-2. Cuando es 2010 es el año que él presenta, ¿no? Devolución, entre paréntesis, de recibos de sueldo cuando me desempeñaba como alcalde del municipio de Aguascalientes, de fecha 10 de agosto del 2010. Queda aprobado en forma fehaciente que usted repitió una grosera mentira, aduciendo a otro representante nacional en sala que en mi caso había cobrado 2 sueldos públicos. Sin embargo, no tengo por qué dudar de su palabra, que la fuente de información fue un dirigente o dirigenta del Partido Nacional. Su error por su investidura es pasear una mentira que en otras ocasiones ocurrió, pero claramente no fue en mi caso. Adjunto la mencionada documentación y lo firma Álvaro Alfonso. Sí, bueno, el tipo no contestó. Lo que pasa es que cuando tratan con gente de determinada condición, piensan que son todos de la misma condición. Busque adentro del Frente Amplio a ver si no cobraron 2 sueldos y algunos más. En mi caso no. Había un diputado de Canelones, del Frente Galo, el médico. Sí. El médico cobraba
Ministerio de Salud Pública y Parlamento. Sí, pero no. No, pero yo lo sé. Sí, claro. Y se denunció y miraban todos para otro lado, porque fue entre el 2005 y el 2015. Sí, personalmente le llevé al despacho la carta y le anexé el oficio, que lo vuelvo a decir el número, 2010-04-535-2, con la devolución de la plata que me había pagado la Intendencia en el primer mes, con fecha 10 de agosto de ese año, ¿no? Mire, le voy a contar algo, que viene al tema. Vio que estábamos hablando de cómo cuando le sirve al frente aplaude al imperialismo yanqui, como dicen ellos, y cuando no le sirve, están en la oposición, lo defenestran. Entonces, tengo un artículo muy interesante que dice así: Venezuela, esto es del 1 de octubre de este año, Venezuela se convierte en el tercer mayor proveedor de crudo de Estados Unidos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, claro, estamos hablando del imperialismo. Venezuela se convierte en el tercer mayor proveedor de crudo de Estados Unidos. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, Venezuela superó los 300.000 barriles diarios en exportaciones a Estados Unidos durante el mes de julio, consolidándose como el tercer mayor proveedor de crudo de dicho país. La recuperación económica de Venezuela continúa tomando fuerza. El país se ha posicionado como el tercer mayor proveedor de crudo de Estados Unidos durante el mes de julio. A ver, vamos muchachos a aclarar. No voy a seguir hablando porque después dice la cantidad de barriles, todo. Sí, voy a lo grueso. Los muchachos, los socialistas del siglo XXI, de Venezuela, los amigos, hacen caja con la plata de los gringos. ¿Está? Y los gringos tampoco les sirve echarlo mucho a Maduro. Ni sacarlo. Yo iba a decir lo putean un poquito a esta altura. Porque necesitan, porque les sale más barato el flete y el petróleo que le compran a este muchacho, que es una dictadura, con todas las letras que la defienden. Ya se olvidaron de la elección y que le pedían que presentara las boletas. El Centro Carter presentó todas las boletas certificadas, las oficiales, donde quedó demostrado que Maduro perdió por muerte, por destrozo. 60 y pico por ciento, casi 70 a 30, por decirlo, hacerle precio, 31, 32. Y acá tenés la prueba. Los amigos siempre se aman, si hay plata de por medio. Los amigos son los amigos. Y seguro. Entonces, los muchachos, cuando en el 2005 ganó Vázquez, lo trajeron a Bush, le dejaron entrar las armas que quisiera, los portaaviones, los aviones, todos miraban para otro lado, porque son falsos. Viene bien ver estos cortos hechos con las palabras de los legisladores en época electoral, porque tienen que verlo, Y demuestra el nivel también, ¿no? Sí. No, son alcahuetes, no es un problema de nivel. Le dicen, hoy tenemos que defender a los gringos, vamos, aplauden. Mañana le tenemos que dar como entre un gorro, vamos, y le pegan como entre un gorro. Es eso, son falsos. Estamos cerca de la elección y parece que no hubiera elecciones, ¿no? Sí, yo estoy preocupado. ¿Qué quiere que le diga? La gente tiene un nivel alto de desinterés. Sí. Hay un altísimo nivel de que no saben qué se votan los plebiscitos. Ya no me estoy metiendo en los partidos. No. Hay un montón de gente que... El plebiscito del BPS te dice, no sé. El plebiscito del allanamiento nocturno, no sé. Es un lío. Un verdadero lío. Con el tema de que no sobran algunos partidos y otros sí, es todo un problema. Claro. Sí. Porque la gente está tan acostumbrada a que la lleven del hocico a votar, que agarra el sobrecito que le dan, le saca el nylon de afuera para que no le anulen el voto y pone todo lo que le dan adentro, ¿no? No en todos los casos, ¿no? A veces lo dejan. Los viejitos se lo dejaban y yo me acuerdo que se armaban cada lío bárbaro, porque vos tenías mesas de números muy bajos de credencial, todas personas ancianas, y claro, vos veías que el voto estaba perfecto, pero tenía una bolsita de nylon, porque lo llevan cuidándolo. Y se quería respetar. Y es muy discutido ese tema porque se anula el voto con cualquier objeto extraño, aunque sea una bolsita transparente de nylon, ¿no? Yo estuve rascando. A ver, ataje el lío. Sí, el 10% aproximadamente, un 10%, 10, 12, no quiere este gobierno. Porque lo considera como timorato. Espere un poquito. ¿Usted dice un 10-12 de los que lo votaron? Sí, de los que votaron, digamos, la coalición. Ahí está, acláreme porque no es lo mismo. Si no estamos ganando 90-10. No. Escuche, es una papa esto. Pero no lo... de los votantes hay un 10 que no quiere votar a este gobierno.
Seguro, porque no hizo las auditorías, no liberó a los militares, la calle Pou echó a patadas a UPM, por toda esa cosa. Es decir, gente que quería más, quería escenas de pugilato, que algunas no hubieran venido mal. Sí, a mi gusto. Que la justicia, cambiar la justicia lo que es, porque siempre falla para el mismo lado, todas esas cosas que no se cumplieron en este gobierno, bueno, está enojado, ¿no? Pero por el otro lado también hay un porcentaje similar que no quiere que vuelva el Frente Amplio. Entonces tienen un lío bárbaro ahí que no sé cómo van a llevar. Le hago una precisión. Esos que no quieren votar tampoco quieren ir a votar al Frente. Por eso le digo. Entonces ahí está de fiesta. Ojeda, que está capturando votos blancos herreristas. Mieres se está agarrando. Porque es una presencia moderada, un ministro que actuó correctamente, defendió lo que tenía que defender. El más blanco de los ministros. Porque es un fenómeno el tipo. Escúcheme, le hace rendibú al presidente de la calle, pero con argumento. Mira que no lo estoy diciendo que se alcahuete. Sabe que en las últimas horas hubo una foto que vio que esas fotos que sacan y en realidad tenía que ir a hablar, porque alguien que se postula a la presidencia de la República tiene que hablar con todos, más allá de la ideología o no la ideología. Por supuesto. En realidad aparece una foto con la señora Botero, la candidata a vicepresidenta, y con los fiscales, la organización de los fiscales. Y aparece el señor Rosa, en el medio Percivale. Y ahora, si Rosa y Percivale representan a los fiscales, estamos muy jodidos, ¿no? No, pero es que no estamos. Está mostrando la verdad. Claro. Pero es la verdad. Ya no me asombra eso. Y el hombre, si tiene que ir a hablar con los fiscales, que vaya a hablar con los fiscales. No, pero digo que el nivel, si estos dos son los representantes de los fiscales, pobre justicia, ¿no? No, es que bueno, ¿y por qué nos hemos quejado con la justicia? ¿Por qué pateo como una mula? Porque los fiscales son los que tienen el derecho y la obligación de acusar a una persona. Y a veces van al mazo. No acuso. Y otras veces acusan de más. Sí, hoy hubo una interpelación. Sí, es cierto. Al ministro por el tema del desgraciado episodio de la muerte de 6 reclusos en penal. Sí. Desastre. El nivel de seguridad interno en el penal no existe. Es atroz. Son juicios que le van a caer al Estado y lo va a tener que pagar. Tenemos un documento que nos ha hecho alguien que sabe mucho de este tema, responsabilizando, si se quiere, a todos los gobiernos al respecto, que no le han encontrado la tuerca final para solucionar este tema. Usted me está diciendo que tenemos un informe de una persona que sabe y entiende referido al tema delincuente. Seguro. Ahí está. ¿Y cómo es el tema? Pero el tema del manejo de las cárceles. Yo le pido que lo analicemos en otro programa. No digo nada. No. Usted dio el titular. Sí, claro, pero más que el titular, el 90% de los presos hoy comenzaron a delinquir en el gobierno del Frente Amplio. Porque antes eran de 35 y 40, muchas veces los reclusos de ahora son mucho más jóvenes. Usted me está diciendo que antes la gravedad, los delincuentes, todo eran de mayor edad. Sí, claro. 30, 35. Y ahora han bajado demasiado. Están en 18. Sí, de ahí para arriba. Claro. Usted sabe que yo tengo un amigo eso es algo dramático para la sociedad. Claro. Que un botija de 18, 19 años ya esté preso ahí adentro. Por la cosa es tétrico. Sí. Porque mire que eso no se salva. Entonces volvemos al tema que es la educación. Claro. Y que liberaron las puertas de las cárceles en su momento el Frente. Abrió y sacó 1.500 a la calle, ¿no? Sí, ¿Se acuerda? Bueno, y ahora lo dice el programa de gobierno, lo tengo acá. Dice que lo va a hacer de vuelta. Lo va a hacer de vuelta. Y lo va a hacer por más gente. Sí. ¿Sabe que lo va a hacer por más gente? Sí, claro. Y cuando lo haga, ¿sabe qué va a hacer? Capaz que deja salir algún viejito. Sí. Porque mire que estos son hijos de la madre. Sí, claro. Estos patean contra una cosa, los mandan en cana y después dicen, pero yo soy el que te voy a soltar. Sí, claro. Bueno, ya lo están diciendo, después podemos comentar eso. No quiero comentar porque me voy a cabrear. Bueno, pero bueno, está bien. Dele. ¿Tiene algo más? No, sí, claro que tengo. Y en la interpelación de hoy, la diputada Betiana Díaz dijo estas cosas, ¿no? A ver. El plan de dignidad carcelaria era para tener un sistema carcelario totalmente distinto, habla de este gobierno. Este sistema es totalmente diferente, pero en peores condiciones, y eso que antes las cárceles no eran hoteles 5 estrellas. El problema es que cada vez es peor. Soslayó. No eran
le queremos decir a la diputada que no eran 5 estrellas, porque el propio Fernández Huidobro en el 2007, durante una visita de estos señores que vienen a hacer los informes para la ONU, a cobrar viático. Seguro, claro, dijo públicamente que a ellos le habían dado tantos años por tantos años de cárcel que le tenían que bajar, que había sido mucho, era mucho peor ahora que lo que habían experimentado ellos en la época de la dictadura. ¿No se acuerda que usted dio el informe de la Cruz Roja de aquella época, que hasta comían carne 2 veces por semana o 3 veces por semana? 250 gramos de carne diario, que en aquella época no sé cuántas familias lo comían, ¿no? Eso, en algún momento vamos a hablar de lo que realmente pasó en el penal de Libertad, porque después que salió, fíjese que en este libro, ¿no? Bueno, Operación Verdad. En uno de los dos fue, no se habló más del penal de Libertad, porque ahí estaba el informe de la Cruz Roja, que estuvo 2 meses adentro del penal. Charlando con los presos. Charlando, y hablaron con todos, con todos, con los malos y con los buenos en aquel momento. No, malo digo porque eran los dirigentes más representativos del MLN. Y señaló, en cuanto a las situaciones en las cárceles de mujeres, hizo referencia al aumento exponencial que tuvo en los últimos 20 años y citó el informe de la consultora Nómade que detalla que el número de privados de libertad se multiplicó por 10. Pero quiero ir a una frase que dice que hoy, gracias a que FAMPRES publica permanentemente las noticias de incidentes dentro de las cárceles, mucha gente se entera antes por Facebook de lo que pasa que por la comunicación de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación. Bueno, diputada, menos mal que nos enteramos por el Facebook. Sí, no lo enterraban. No, porque mire lo que pasó. Hay alguien que escribió hoy un comentario en Montevideo Portal que dijo si esta señora no había comprado diarios en los últimos 19 años. Se ve que no. A ver si le recuerda este episodio que le vamos a mencionar ahora. El fuego se desató en la madrugada del 8 de julio del 2010. En la celda 2 había 20 reclusos. Era una pieza de casi 40 metros cuadrados con ventanas con nylon y cartón. En el medio había 8 ranchadas, como se denomina los espacios separados por mantas colgadas. La investigación judicial determinó que una de esas mantas cayó sobre una resistencia de ladrillo y alambres conectados a un toma corriente y eso generó el incendio. La guardia perimetral dio aviso del fuego y los policías abrieron la celda. 12 presos murieron en Rocha, año 2010, y 8 sobrevivieron, algunos de ellos con quemaduras que demandaron casi 2 meses de internación. Es decir, que a veces hay que tener un poco de memoria, porque si también nos hubiéramos enterado por el Facebook y por las redes sociales, sabríamos cómo Moravito salió caminando tranquilamente por la cárcel central. Y sabríamos, porque lo hubieran filmado, cuando González Valencia venía a tomar el té con Moravito y venía con un pendrive que desapareció. Es decir, que hay muchos episodios ocurridos durante 15 años que ahora, con este desgraciado episodio, que por supuesto es responsabilidad del gobierno, porque el gobierno que está es el responsable de los episodios que están ocurriendo y que son muy difíciles de detectar. Pero el informe que nos hicieron habla directamente de la responsabilidad de todos los gobiernos, porque además hay un informe, el informe de Tomasino del año 97. Ministro de la Suprema Corte. Claro, que se hizo un estudio increíble, muy bueno, advirtiendo la cantidad de presos que iba a haber después. Esto es como el tema del agua, ¿no? Que en el 50 dijeron que iba a pasar tal cosa y nadie dio bolilla. Esto es lo mismo. Año 97 no se tomaron los recaudos necesarios y ahora tenemos una población carcelaria totalmente diferente a la que históricamente hubo en el Uruguay. Sí. Bueno, lo acaba de decir usted. Claro, y que hace mucho más daño. Imagínese, señor. Me pongo yo, si tuviera un hijo o una hija que tiene 18 años y por una circunstancia de la vida, que muchas veces ocurre, se comete un error y va preso. Nadie está libre. Ninguna familia está libre de esto, y va a ese lugar ahora. Es terrorífico. Miren que es terrorífico. Exacto. Yo tengo otro temita. La hipocresía de la izquierda y la cultura y cómo tratan de
manipular a los jóvenes. Yo voy a leer un titular. La noticia la dio Montevideo Portal. Nadie puede decir que Montevideo Portal es de derecha, de centro, es de izquierda. No deja ni puntuar los comentarios, así que... Nada, por eso, o sea, son según. Esto les pasó por arriba y no podían... Y a partir de ahí otros medios se animaron. Dijeron, no, pero si lo dijo Montevideo Portal yo tengo que decirlo. Porque acá esperan que uno dé la primicia y después aparece el otro. Dice, denunciaron a un profesor de Montevideo por comentarios homofóbicos y abuso de poder. De acuerdo con una de las madres, el hombre mantuvo maniatada a una joven y la hizo llorar recreando torturas. Yo quiero aclarar algo. Este profesor es un profesor de música. Yo ahora voy a pasar el video, que lo va a pasar Javier en unos minutos. Ustedes van a ver la característica del profesor de música. No estoy hablando de un profesor de historia, que tampoco puede hacerlo. Pero el de música menos argumento tiene explicarle cómo eran las torturas en la época de la dictadura. Usando a los alumnos, ¿está bien?, como muestra. Buena práctica el muchacho en la tortura, te aclaro, porque le salió todo bien. La hizo llorar a la alumna. Una alumna de 13 años. ¿Está bien? Por supuesto, secundaria actuó correctísimamente bien. Abrió un sumario con separación de cargo. Yo voy a pedir el video ahora y después lo seguimos. Y que tendría que terminar con... Preso. No, preso. Eso que hizo para preso. Number 9. Bueno, ustedes habrán visto ese disparate. Sin comentarios. No, hay más comentarios. No, a ver, aparte de ponerla en una situación similar a lo que es una tortura, que siempre hemos dicho que estamos en contra de la tortura, el apremio físico, psicológico. Y que nadie puede jugar en una situación esa, si habla o no habla. Que nadie yo por lo menos no lo hago. No, Digo, después lo que me molesta es que se hagan los puritanos. Pero claro, eso es otro lío. Sí, claro. Ese es otro. Pero lo hicieron con una niña de 13 años. Cuando se enteran los padres, que aparte los gurises vieron esto es un lío, ¿no? Y empezaron a filmar. Miren que hay filmaciones de distintos ángulos del salón. De un lado y después del otro. Que esa otra no la pasamos. Yo vi uno de frente. Por eso. O sea, lo filmamos y dijeron, este tipo está chapita. Bueno, este es el profesor de música dando clases de historia. O sea, este muchacho, este zurdito, porque hay que tratarlo mal. Habría que ver qué situación se cree que va a generar en una persona que le hace eso. Primero la expone a todos sus compañeros de liceo. Es un disparate. Pero yo tengo el acta de los padres y yo quiero que la escuchen atentamente. En la ciudad de Montevideo, siendo el día 27 de septiembre, en el local del liceo número 55, cito en la calle Asilo 3254, se reúne la subdirectora profesora Marcia Rosas con un grupo de 10 padres de octavo, séptimo y séptimo. Y da los nombres y la cédula de los padres que voy a omitir. ¿Está bien? Participa también de la reunión la adscripta Noelia García y da la cédula. Los padres se reúnen con dirección para plantear su preocupación por las acciones que ha tomado el liceo en cuanto a la situación en clase de música ocurrida en el día de ayer. O sea, que fue automático. El 27 lo denunciaron, el 26 sucedió.
Denuncian que ya han trasladado la preocupación a las criptas en varias ocasiones sin que nadie medie soluciones al respecto. Repito, denuncian que ya han trasladado la preocupación a las criptas en varias ocasiones sin que medie solución al respecto. ¿Por qué pasa esto? Porque este botija, el profesorcito de música, lo venía haciendo así hasta que llegó al disparate de vendarla, tirarle agua en la cara tipo submarino seco, ¿está bien? Y ponerle el parlante, porque como era de música tenía un parlante y le ponía ruido en los oídos. Entonces, digo, mirá que este aprendió lo que era la tortura, se ve. No quiero preguntar cómo, no me interesa. Y la cripta parece que había oídos chancho. Se olvidó la señora de informar la dirección. Por eso la tenían adelante y se lo dijeron en la cara. ¿Ah? Entonces dice, denuncian que ya han denuncian que ya han trasladado la preocupación a la cripta, dice, ahí está. Lo que los padres denuncian en cuanto al docente es abuso de poder, amenazas. Les pone apodos despectivos, comentarios homofóbicos y machistas. Simulación de tortura, le saca sus pertenencias personales de las manos, solicita que no le cuenten a los padres cosas de la clase, realiza comentarios sobre su propia sexualidad, exhibe videos sobre drogas fuera de contexto, habla de política en clase, siempre está de lentes oscuros y no se sabe el motivo, permanece con esos lentes dentro de la clase, hace comentarios sobre el cuerpo de los estudiantes. Está complicado, ¿no? Esperen que voy a mejorar un poquito esto. Cuerpo de los estudiantes. No tiene mejora eso. Con respecto a la cripta Nuri Pimienta, los padres denuncian que los estudiantes le han manifestado en muchas ocasiones la incomodidad con el docente, así como los padres. Ella le pide a los estudiantes que le den más oportunidades. Voy a opinar de la cripta, ¿no? Amenaza a los alumnos que si se divulga información iban a ser suspendidos. Le encanta a los zurdos ser ordinario. Agregan a esta acta que quieren soluciones rápidas a la situación, ya que los estudiantes no quieren asistir más a esa clase. Dejan constancia de que toman la decisión de no enviar a sus hijos a clase de música mientras la situación persista. Para constancia firman los arribas mencionados. 24 horas después, secundaria lo separó del cargo y le plantó un sumario. Ahora, muchachos. Perdón, Horacio, ¿a él solo y a la cripta nada? A él solo fue lo que lo hicieron. Ahora, yo quiero el sumario rapidito. Empiecen a dar vuelta a las baldosas del 55 allá en la Unión. No sean malos. Qué disparate. A ver, es un liceo público. Es donde tiene que los profesores ser ecuánimes, no hablar de política, ayudar a los alumnos, marcar, sí, la disciplina, que no sea un despelote hablando mal y pronto. Pero este tipo es un hijo de su papá y de su mamá. Leí el acta, no leí un panfletito. ¿Quiere comentar algo más? No, ya, si puede leer lo mismo de la cosa, de las cosas que hacía en clase, además con lentes negros, ¿no? Y vaya a saber, capaz que el hombre tenía un orzuelo. Usted sabe cómo es eso. Sí. Si usted viene pasado, se tapan con lentes porque encandila, ¿vio? A ver, les hace vivir clases de tortura, pero no una vez, varias veces. Y hablaron con las criptas que dan el nombre, y le decían, no denuncien porque los van a sancionar. Ahora, son botijas, 13, 14, 15 años. Séptimo y octavo. Séptimo es primero liceo. Son de 13. ¿No? Porque viste que cambió. Ahora, séptimo es primer año de liceo de la época tuya y mía. Acá tengo mensajes de otros temas previos, ¿no? Dice así, el 363. Hola, desde el interior del departamento de Tacuarembó llueve, gran día para el cernidor número 145 y tortas fritas. Gran programa para ilustrarnos, gracias. Después tenemos otro, que compre ayer en la Feria del Libro. El 383 dice que compró ayer el libro en la Feria del Libro. Lo de Blixen es increíble, refiere a la exposición de Don Amodio. Muy bueno lo de Amodio, no conocía eso.
todos locos, increíbles, comparto tu opinión, es conmigo. Los 2 sueldos de usted también es increíble, y lo de OC es increíble. El hombre ya no cree más, porque es todo increíble y tiene razón. Y ahora, en un rato, van a empezar a caer los mensajes sobre este profesor de música. Claro. Porque, a ver, se mencionó por arribita que lo habían sumariado, pero nadie puso ese video, ni nadie leyó el acta. Y la tienen. Porque no quieren revolver, porque no... Vos lo ves a este tipo, si yo lo veo entrar al liceo y tengo un hijo o un nieto que va, yo me pongo los pelos de punta, yo sí se me paran los pelos de punta cuando lo veo entrar. Es todo un personaje. Así, no es fácil. Los medios complacientes tampoco destacaron un móvil en la Intendencia de Montevideo luego que se conoció que habían pagado horas extras durante la pandemia en los casinos. 500 horas extras. Seguro, pero no, y tampoco con lo de UTE no instalaron ninguno. Y eso que Artigas le quedaba más lejos, ¿no? Porque estamos en la misma situación. Claro. Mirá, hay una noticia buena. Padre de alumna atada y vendada por profesor siente rabia e impotencia y denuncia amenazas de autoridades del liceo. Y esta es posterior, ¿eh? Esta noticia es posterior. El 3 de octubre. Diego, el padre de Antonella, la alumna del 55, que aparece en los videos difundidos a través de redes sociales con los ojos vendados y atada en una silla, dialogó con subrayado sobre el impacto que le causó a la joven la situación vivida. El profesor de música fue quien ató y amenazó al adolescente. Un grupo de padres presentó una denuncia y el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública dispuso este miércoles, que fue el pasado, un sumario con separación del cargo para el profesor denunciado. Diego comentó a subrayado que cuando vio el video no podía creer lo que había vivido su hija. Más bien parecía una tortura. Cuando fue a hablar con la cripta, es que fue una tortura. La funcionaria solo le dijo que se estaba hablando con psicólogos, según comentó. Vamos a hacer un juego y entre ese juego vamos a simular un secuestro de alguien. Así empezó el juego. Mi hija no quería participar, comentó. Antonella contó a su padre que el docente le dijo que si no participaba en la actividad le iba a influir en la nota negativamente. ¿Por qué la escrita? Yo lo mando en cana. No, pero ¿por qué la escrita no se puso ella y que el profesor jugara con ella en vez con una alumna? Ya que le gustaba eso. Vos fijate lo que hace. Le dice que le va a influir en la nota negativamente. ¿Está bien? Este tipo está chiflado del mate, ¿no? O sea, no está de acuerdo. Lo tenés que declarar incapaz y no lo puede. No puede justificar esto. ¿Cómo va a justificar? No, pero estábamos haciendo un juego. ¡Es música! ¡De tortura! ¿No? Los padres denunciaron el hecho a través de la línea azul del Ministerio del Interior en la comisaría en el centro educativo. Aparte dice, el docente fue notificado de la presencia de los padres, pero se retiró antes del centro de estudio. Apretó el hombre. Comentó además cuando fue a hablar con la subdirectora fue amenazado. La mujer que le dijo que trataran de que los videos no se filtraran. Nos dijo que podían ir en contra nuestro. Ese sumario está lindo. Descabello todo el 55. Claro. Y sí, ¿qué va a hacer? No queda otra. Pero bien, por derecha. Si con los videos me alcanza. La escrita dice no hable. Qué país generoso este. ¿Qué país nos dejaron durante 15 años la educación? Ahí tenía razón Mujica, ¿sabes? Viste que decían educación. Después le torcieron el brazo. Sí. Porque a la gente del MPP es fácil torcerle el brazo. A Orsi es más fácil que a Mujica, te aclaro, porque Mujica se hace loco y tiene una popularidad absolutamente distinta. En el acierto o en el error tiene popularidad el hombre con respecto a Orsi. A Orsi lo van a filetear, ¿eh? Sí. ¿Tiene algo para decir? Sí. El pasado jueves se hizo la audiencia pública sobre el tema de Arasati. Ajá. Y después el Frente Amplio emitió una declaración, como siempre, humo y humo. Dice que estuvo movida la cosa. Sí, a ver, le voy a contar. Bueno. Dice, el Frente Amplio exige responsabilidad y transparencia frente al proyecto Arasati. Sí. Transparencia, ¿no? El jueves 3 de octubre se llevó a cabo la audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente para recibir observaciones sobre el proyecto Arasati. Este proyecto contempla la construcción de una toma de agua en el Río de la Plata junto con una planta potabilizadora, una reserva de agua bruta y un relleno sanitario en la zona de Arasati, en San José, y una tubería hasta Montevideo. Nuestra fuerza política reconoce la necesidad urgente de garantizar agua potable al área metropolitana, pero no a cualquier costo.
Se ve que ahora, 15 años después de gobierno, se dieron cuenta que era necesaria la entonces cosa. te cuento algo. Para, Sí, con sí. esa frase vos Sí. seguís, pero te voy a Sí, poner sí, una sí. precisión. Si gana al frente, lo hace igual. Sí. Y en el mismo lugar. Sí. La audiencia pública dejó en evidencia una vez más las debilidades del proyecto Arasatí ante los contundentes cuestionamientos de los vecinos, la academia y las organizaciones sociales. A esto se suma la resolución de la medida cautelar impuesta por la justicia que impide a OCE firmar el contrato. Es claro que esta es una solución apresurada, costosa e incierta que no integra una visión de largo plazo que contemple los efectos del cambio climático. Es imperativo aumentar la transparencia, escuchar a la comunidad y a la academia. Esperamos que las autoridades asuman con responsabilidad y sensibilidad un tema que ha generado desconfianza y rechazo entre los vecinos, la sociedad civil y la academia. Las futuras generaciones merecen un Uruguay que valore y protege su patrimonio natural, así como el derecho al acceso a un ambiente sano y a agua de calidad. ¿No? Presidencia del Frente Amplio, 4 de octubre del 24. Algún comentario. Cuando hablamos de los cuestionamientos de los vecinos, es básicamente del señor Bonino, que fue recibido casi en 3 oportunidades por el presidente de la República, por el Ministerio de Ambiente, y que el otro día, cuando expuso, se le contestó y dijo que él había un insumo, pero ese insumo estaba refiriendo a algo que realmente no quedó probado por parte de Bonino, sino más bien por el representante del Ministerio de Ambiente que contestó. Después la academia. La academia es un grupo, pero hay otra academia, porque hay más de una academia ahí, porque la academia es ideológica. La primera que habló, Selva Ortiz, es columnista de La Diaria. Y los de la academia fueron a esbozar trabajos que ellos han hecho, pero no quiere decir que eso sea lo correcto, ¿no? Puede que tenga razón, pueden ayudar, para eso se hacen las audiencias públicas. Y después se presenta otro que se hace un estudio del 2016 al 2022, argumentando que hubo más cianobacterias en el Río de la Plata que en el Río Santa Lucía, cosa que es cierto, pero se olvidaron que en el 2013 hubo cianobacterias y causó un olor que terminó la OCE y el Ministerio de Ambiente en el Parlamento. Y a nadie... 2013. A nadie se le ocurrió que eliminar o correr aguas corrientes del lugar, claro, como ahora quieren correr esta planta para más adelante, ¿no? A 100 kilómetros de Montevideo. Por lo tanto, y las organizaciones sociales realmente... Le voy a contar alguna cosa que pasó. Primero, una falta de respeto bastante... Era imponente la falta de respeto, ¿no? Porque no las audiencias públicas tienen la particularidad, los primeros 10 minutos se explica cómo son, después hay 40 minutos para que aquel que tiene el proyecto los explique. Si usted quiere saber que es todo mentira, lo primero que tiene que hacer es escuchar, pero al señor Gross no lo dejaron hablar. No lo dejaron hablar directamente. Y le voy a contar una anécdota para que vean que van con la canción pronta, ¿no? Y además, en un momento le hace una pregunta sobre el tema de la salinidad en el Río de la Plata, ¿no? Entonces tenía la pantalla, toma el botoncito, pone, dice, bueno, la salinidad, y una señora se levanta así y dice, es inconstitucional. Yo no sabía que la salinidad era inconstitucional, no sabía que estaba en la Constitución, que los ríos no pueden tener sal, no entendí. Y como esas cosas, muchas más. ¿Usted quiere que yo le diga la verdad con las audiencias públicas? No, pero Horacio, termino con una cosa. Sí. Había un montón de gente más que respetuosamente quería escuchar, pero no pudo. Lo que sí me llamó la atención es los llamados de la academia, cómo festejaban cuando, por ejemplo, habló el director ejecutivo del proyecto, señor Gross, y después habló una ingeniera, explicando. Y a la muchacha le decían, ¿y eso es una persona? Mirala. Ah, ¿de dónde salió? Se ve que el género no pasa si piensa distinto, ¿no? La igualdad no pasa. Escuche, pero ¿sabe cuál es el problema?
las audiencias públicas tienen que ser, ahí la que la administraba era el Ministerio de Ambiente, Sí. ¿correcto? Tienen que ser muy justas. Cuando vienen dos loquitos sueltos y empiezan a gritar, vos tenés que decir, señores, Claro. desalojen las barras, como dicen en el Parlamento, y seguimos hablando con los que no jodan. Sí. O sea, que escuchen, den su opinión a favor, en contra, con dudas, con preguntas, porque uno va a esos lugares a sacarse las dudas y a Claro. decir que está en contra, pero educadamente. Sí. No puede decirle lo que- inconstitucional cuando dijo sal. Cuando usted hablaba de educación recién, lo que menos hubo en la audiencia Bueno, pública fue entonces, educación. ¿sabes lo que hago yo, Ministerio de Medio Ambiente? Suspendo. No, si suspende tiene que hacerla de nuevo y va a pasar lo mismo. ¿Sabe Bueno, lo que tiene que hacer de sí. aquí en más? Cuando se producen esas cosas y la gente no escucha, porque por lo menos respetá lo que el otro va a decir. Porque el otro día cuando estábamos ahí recordaba un episodio de Selmar Michelini, que fue a un acto a hablar y lo empezaron a abuchear antes de hablar. Y Michelini, Selmar Michelini, con mucho tino dijo, si yo todavía no hablé, ¿por qué me están abucheando? ¿No? Claro. Primero escuchá y después sí podés decir No, pero todo lo que vos quieras, exacto. que el tipo es un mentiroso, que te mintió, que la salinidad tiene 900 días en vez de corrido, pero te decís lo que quieras. Pero- Podés mentir, pero no escuchar y faltarle al respeto a esa muchacha, que realmente es ingeniera, que realmente no me llamaba la atención. Miré que le dije las palabras más livianitas, ¿eh? Miré que le dijeron, le gritaban cosas así, pero... Mire, yo sé por dónde viene ese lío. Yo tengo un tema que va relacionado con eso. Para que vea que hasta se cuece nava. Hidrógeno verde. Justicia sí. ordenó Está. al Ejecutivo pagar 35.000 pesos por día hasta que cumpla con la entrega de información. A fines de junio, el juez Pablo Gandini había ordenado al Poder Ejecutivo entregar la información ambiental sobre la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú. La justicia ordenó al Poder Ejecutivo pagar de forma diaria 20 unidades reajustables, unos 35.000 al valor actual, hasta que cumpla con la sentencia que lo obligó a entregar información sobre el proyecto de hidrógeno verde a cargo de HIF Global, que prevé instalarse en Paysandú. Semanas atrás, la justicia había condenado al Poder Ejecutivo luego de un recurso presentado por el ambientalista Raúl Viñas. Este estaba ahí, ¿no? Sí, terminó con el lío con Castañino. Por eso. Dios que lo busco ya. Sí, Largó claro. el tema y le traje el artículo. Sí. A entregar información sobre el contrato firmado entre el Estado y HIF Uruguay. Dicha sentencia había condenado al Ejecutivo a suministrar toda la información de carácter ambiental contenida en el memorando de entendimiento y su anexo celebrado entre la República Oriental del Uruguay y la empresa. El día 28 de febrero del 2024. Presidencia de la República se había negado a acceder a un pedido de acceso a la información pública alegando la existencia de una cláusula de confidencialidad. Señores, eso también pasa con este Poder Ejecutivo, porque tienen esa maldita costumbre de ocultar la información. ¿Correcto? Entonces, el juez, el señor Gandini, ¿está bien? El señor Gandini, juez, no sé si será pariente del senador Gandini o no, hay muchos Gandini en el Uruguay, ojo, yo conozco otro y no tienen nada que ver. Le dijo, bueno, no lo vas a entregar 20 URs reajustables por día, que son en el torno de 35.000, hasta que lo entregues. Te guste o te disguste. Porque tiene razón la gente en pedir esa información. Tiene que ser pública, hay que ser claro. Y lo pide el ambientalista Raúl Viñas, que después va ahí y arma unos escándalos repugnantes. Porque aparte, después ataca. Yo quiero ver si a Raúl Viña le dan los cojones para ir a un juzgado y hacer ese griterío. Nos mandar en cana. Claro. ¿Entendés? Sí, claro. Porque acá hizo lo correcto Raúl Viña. Pidió que se le diera información. Se la negaron. El juez sentenció a favor de él de que tienen que pagar 20 unidades reajustables. El Estado, 35.000 pesos por día, que lo toma el Poder Judicial, ¿no? El dinero no es para Raúl Viña, vamos a aclararlo. ¿Yo qué quiere que le diga? Es simple. ¿Quiere comentar algo más? Tengo más líos, ¿eh? Bueno, métale la Mire, lío, le voy a ¿no? hacer algo que usted va a decir, Lampariello, ¿por qué me trae esa noticia? No tiene nada que ver con el Uruguay. ¿Cómo no? Tiene mucho que ver con el Uruguay. Sí, cómo no. Todo tiene Es de que ver. Infobae. Operación Primicia se llama. El ataque montonero a un cuartel y el escándalo de las indemnizaciones a familiares de guerrilleros. Sí. El 5 de octubre de 1975, durante el gobierno democrático de Isabel Perón, gobierno democrático de Isabel Perón.
Yo no estoy Sí, diciendo señor. que Isabel Perón fuera buena, mala, mediocre. Digo que era gobierno democrático, la habían votado. La organización Montoneros intentó copar el cuartel del Regimiento de Infantería del Monte 29 de Formosa. En total hubo 28 muertos. 49 años después, el Estado argentino reconoció a los 13 defensores fallecidos de la unidad militar. A ver, 49 años después reconoció a los 13 defensores muertos fallecidos, o sea, 13 personas que murieron dentro de la unidad, Sí. tratando de defender que los montoneros en gobierno democrático, algo medio pariente de los Tupita, ¿habían? Del MLN, se les había ocurrido quedarse tomar ese cuartel. Puedo recordar bastante bien aquella tarde del 1 de agosto del 2009 en un hall del Hotel Internacional de Turismo, en el centro de la ciudad de Formosa, cuando un comentario disruptivo enriqueció mi perspectiva sobre el ataque del grupo guerrillero Montoneros al cuartel del ejército ubicado en las afueras de esta ciudad, el 5 de octubre de 1975. Y ahí, entrecomillado, dice, pero ¿usted no se da cuenta de lo que pasó? ¿Cómo puede ser que los familiares de los guerrilleros muertos hayan cobrado tanto dinero mientras nosotros que defendimos el cuartel y nuestros hijos tengamos que vivir así tan pobres, sin nada, sin ninguna ayuda del gobierno? A ver, esto lo dice un familiar directo o un participante de aquella época, casi 50 años después, cuando dice, ¿cómo puede ser que los familiares de los guerrilleros muertos hayan cobrado tanto dinero mientras nosotros que defendimos el cuartel y nuestros hijos tengamos que vivir así tan pobres, sin nada, sin ninguna ayuda del gobierno? Estamos hablando que durante los gobiernos anteriores de Cristina Kirchner y también el de Macri, esta gente cobraba. Les dieron indemnizaciones a tipos que atacaron un cuartel en gobierno democrático con armas para tomarlo. No sé si le parece algo parecido a lo que pasó en Uruguay. Sí, mañana 8 de octubre, se cumple el año de la toma de Pando. Seguro. Estoy Diego Burgueño, Sí. que perdió su padre ese día. Sí, el civil. El civil. Me invitó a disertar mañana. Y voy a hacer una breve referencia a la toma de Pando, nada más. Y después voy a incursionar en estos temas. Pero porque mire, está todo atado. Porque esto viene hasta nuestros días, ¿no? Están cobrando hoy, Seguro, ¿no? claro. Que Sí, viene sí, claro. Y lo paga Juan Pueblo. Pero mira lo que dice. Dice, el desahogo del flaco, parado detrás de todo, los brazos cruzados, la gorra gris hasta las cejas, se escuchó fuerte y sonó francamente mal. Fuera de lugar, en un ambiente donde, si bien éramos muchos, todos se decían en voz baja, con esa suave elegancia en el contar que tienen los formoseños. Y les viene seguramente de la influencia guaraní. Sus compañeros, todos ellos ex soldados que impidieron el copamiento del Regimiento de Infantería Monte número 29 durante el gobierno de la presidenta Isabel Perón. Lo hicieron callar de inmediato. A mí también me chocó, ocupado como estaba en registrar cada una de esas vivencias para mi libro Operación Primicia. Menos mal que le pregunté a qué se estaba refiriendo, porque fue gracias a lo que me dijo Rogelio Mazacote que me enteré que los guerrilleros muertos en aquel combate figuraban como víctimas del terrorismo de Estado y por lo tanto sus familiares habían cobrado la indemnización prevista para esos casos. Miren que acá pasó igual. Acá hay gente que cobró cuando realizaban los atentados en gobiernos democráticos. ¿Está bien? Sí, sí. Y sigue. No tenía idea de eso. Igual me vine a Buenos Aires con la duda. No le creí del todo. Si bien sus compañeros compartían lo que Mazacote afirmaba, tan seguro, no podía creerlo. ¿Cómo imaginar que guerrilleros muertos en un combate que ellos mismos habían provocado al asaltar una dependencia estatal en democracia fueran reconocidos como víctimas del terrorismo de Estado por otros gobiernos democráticos luego de 1983? Sí. Mazacote también me contó que era albañil y que a veces sentía las heridas que recibió en aquel combate, 2 en el estómago y 1 en el muslo, pero que tenía que trabajar mucho porque no había alcanzado el grado de invalidez que le hubiera permitido recibir una módica pensión, como casi todos los 16 heridos de aquel día. En Buenos Aires pronto comprobé que Mazacote tenía razón. Y fue así que, tirando de este dato clave, encontré que mientras los parientes de cada guerrillero cobraron en promedio, escuchen esto,
$224.000 cada uno, los familiares de los colimbas, o sea, eran los conscriptos, Sí, claro. por el corre, limpia y baila que les tocaba en los cuarteles, cobraban una pensión mensual miserable. La comparación entre ambos pagos mostraba una simetría evidente. De acuerdo con la tasa de interés que se tomara para el Estado democrático, la vida de un guerrillero valía entre 6 y 7 veces más que la de un soldado conscripto. Es igual que acá. Exacto. Sí, nada más que en Argentina se pagaron hasta ahora más de 3.000 millones de dólares. Claro. Y acá, como somos más chicos, van, pero no mucho más chicos para esto, ¿no? Pero van acá ya 1.200 y pico de millones de Mirá que dólares. allá son 11 veces más población que la Sí, nuestra. sí, claro, acá sí, estamos proporcionalmente pagando más. Sí, porque claro. pagamos un poco más de un tercio. No, porque no hubo indemnizaciones solamente, sino una cosa que no podía haber pasado nunca, que te pagaran una pensión, ¿no? Claro, Porque sí, si sí. querían atender, fuera una indemnización y afuera. Y punto. Bueno, dice, la vida de un guerrillero valía entre 6 y 7 veces más que la de un soldado conscripto, que estaba aquel día de guardia, cumpliendo con la ley del servicio militar obligatorio. Los propios montoneros bautizaron el ataque como Operación Primicia porque se trató de su primer ataque a una unidad del ejército y porque además fue el debut del llamado Ejército Montonero, con sus uniformes azules para pelear de igual a igual con el ejército de la oligarquía y el imperialismo. Fue una operación espectacular que incluyó el asalto en pleno vuelo del avión más moderno de Aerolíneas Argentinas, en el cual escaparon los montoneros que lograron sobrevivir, porque aquel domingo por la tarde murieron 12 atacantes junto con 10 soldados de 21 años, un subteniente de la misma edad y un sargento. Fuera del cuartel, mientras otro pelotón guerrillero copaba el aeropuerto internacional El Pucu, fue muerto un policía luego del ataque cuando los montoneros ya habían escapado. Patrullas del ejército mataron a 3 vecinos. Del ejército montonero, ¿no? Mataron a 3 vecinos. Uno de ellos de solo 15 años, que vestía el buzo de su colegio secundario, que no había tenido nada que ver. En total hubo 28 muertos en un ataque que conmovió al país. Así fue que sin proponérmelo, entré en aquel reino del revés. Al director editorial de Sudamericano, Pablo Abelluto, se le ocurrió agregar una faja colorada a la tapa que decía en letras blancas, el caso que destapa el escándalo de las indemnizaciones a los guerrilleros. Esa injusticia, muy fácil de comprender, fue una de las razones por las que el tema cruzó el río Bermejo e indignó a tantos argentinos. Era el reino del revés, también porque los atacantes provenían de familias de clase media para arriba. Los montoneros, claro, de sí. guita, buen estudio. Voy a llegar al poder de vivo, como los muchachos de este lado. ¿Está bien? Media para arriba. Y se habían enrolado. Y allá fue en serio. Y claro, porque estos no te olvides que hacían la colimba, entonces sabían manejar armas. Y se habían enrolado en la izquierda peronista para terminar con la pobreza a través de una revolución socialista. Eso en el plano del discurso, porque en la realidad del ataque pelearon a muerte con otros jóvenes, casi todos peronistas como ellos, pero pobres. Es decir, pertenecían en cuerpo y alma a los sectores populares a los que pensaban redimir. En realidad, el libro también molestó al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, a los organismos de derechos humanos y a periodistas e intelectuales oficialistas de aquel momento, que eran varios y muy bien alimentados. ¿Para qué se me disparó el chiquitín este? El Estado de aquellos militantes. Cristina Kirchner, que fue a visitar el intendente de Montevideo. Sí, siquiera hablamos de eso también. Como se podía poner en duda, ahí está, que eran varios y muy bien alimentados por los generosos recursos del Estado. Claro que por otras razones. ¿Cómo se podía poner en duda el estatus de víctimas del terrorismo de Estado de aquellos jóvenes militantes con los cuales el gobierno tanto se identificaba? ¿A quién se le podía ocurrir cuestionar el relato sacrosanto de los liderazgos todavía inmaculados de los derechos humanos? Después acá agrega el parte de guerra, ¿no? Sí. De los montoneros. Es asqueroso. Sí. Después dice, porque además el libro revelaba que los guerrilleros muertos en un combate que duró media hora eran homenajeados en el Parque de la Memoria, el monumento que se levanta en la costanera porteña.
así como en sus ciudades de origen y en las escuelas y universidades donde habían estudiado, por ejemplo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, donde cursaba Roberto Mayol, el soldado infiltrado por montoneros que abrió las puertas del cuartel. Y como una cosa lleva a la otra, se me había ocurrido contar y recontar el número de víctimas inscritas en el Parque de la Memoria y en diversos documentos oficiales, que como ahora sabemos no llegaban a los 30.000 desaparecidos que constituían la bandera principal de los organismos de los derechos humanos. También hubo muchos periodistas y varios medios de comunicación que en aquella época de hegemonía del relato kirchneristas brindaron un espacio generoso a la difusión de Operación Primicia. Dado que la verdad siempre triunfa, aunque a veces se haga esperar, el sacrificio de los soldados formoseños ha sido reivindicado ahora primero por el Congreso y luego por el Poder Ejecutivo, con el reconocimiento de las indemnizaciones a los muertos y heridos, en defensa no solo de un cuartel, sino también de la democracia anterior al último golpe de Estado. O sea que recién ahora, en este gobierno argentino, los empiezan a indemnizar y a reconocer. Y los otros vienen cobrando hace añares por jugar a guerrilleros. Cualquier parecido con la República Oriental del Uruguay. Y es lo mismo, ¿no? El mismo teleteatro, nada más que acá llega un poquito más tarde nada más. Claro. Pero es igual. Escuche, son 20:59. No vamos. Bueno. Tenemos que ir. Los saludamos y tenemos mensajes. Para algunos mensajes tenemos. Capaz que el señor periodista Álvaro cobraba 2 sueldos, pero iba a trabajar, estaban bien pagados. Después hay gente que cobraba en el puerto y no iban nunca a trabajar. Ahora están en el Palacio de las Leyes. No se puede nombrar saludos. No, Álvaro nunca cobró. No. Después, acá dice el 181, pone: lo lamentable es que estos 2 imbéciles nos van a gobernar, Roberto, un abrazo. Eso se refiere a Orsi y su muchacho. Acá dice López: ustedes tienen que estar más días, y no solo por YouTube, sino que también por radio. Hace falta muchos como ustedes. Saludos. Yo te agradezco, López, pero ¿sabes qué pasa? Sí. En los programas radio tenemos que pagar nosotros para estar. Seguro. Porque como nosotros no somos obsecuentes, si fuéramos obsecuentes, yo bastante que logro tener, y Álvaro también. Yo tengo los miércoles y los jueves, y Álvaro tiene los jueves, en el programa de Pinato, Estado de Situación, en Oriental de Mañana. Hasta fin de año estamos, después no se sabe. Y ahí ni pagamos ni cobramos. Y decimos lo que queremos. Viste, seguro, que hay que aclararlo, eso, ¿no? Sí, sí. Ni pagamos ni cobramos. Sí, porque te preguntan cuánto te pagan, ¿no? No. Vamos y lo hacemos a voluntad. Suerte que yo ya estoy jubiladito y ahí vamos a resistir. Nos vamos a ir hasta el jueves. Es bueno, que pase muy bien. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.